La producción piñonera de España se centra principalmente en la localidad de Pedrajas de San Esteban, en la provincia de Valladolid. Allí, las grandes extensiones de pino albar o piñonero dan trabajo a más de un centenar de personas que, en los meses invernales, desarrollan su actividad en las extensas manchas verdes dominadas por el castillo de Íscar. En el interior del pinar, unas piñas agujeradas delatan la presencia de ardillas y pitos reales que les han sacado sus frutos. Y es que ellos son algunos de los habitantes fijos de estos bosques. Pero además de estos y otros animalillos, entre los meses de noviembre y abril hay otros seres que habitan estos parajes y tienen su medio de vida entre las copas de los pinos. Son las ardillas humanas. Los piñeros, llamados popularmente ardillas humanas por su habilidad acrobática, son unos hombres que se dedican a arrancar las piñas de los árboles después de subir los más de 14 metros que separan el suelo de las ramas. Como ellos dicen, la altura de los pinos es de 5 metros de escalera, 6 de vara, 2 de hombre y 2 o 3 metros de escalada por el tronco. Estos piñeros llevan atados a sus botas unos ganchos que les sirven de ayuda para trepar por los troncos y desplazarse por el entramado de ramas. Cuando el piñero termina el recorrido de la escalera, se ayuda por 2 largas varas de aluminio, que hasta hace muy pocos años eran de madera y bastante más pesadas. El interior del pinar se convierte durante estos meses de invierno en un trajín de hombres que van y vienen con escaleras, palos y cestos recogiendo la cosecha del año. Mauro es un experto piñero y además de su gran destreza para subir por los pinos, sabe manejar con habilidad el largo palo para tirar desde el suelo las piñas que están en el exterior de las copas y que son difíciles de arrancar desde las ramas. En cada cuadrilla de piñeros hay 1 o 2 hombres que no tienen que subir a los árboles. Estos se ocupan de recoger en unos canastos las piñas que han caído en el suelo y llevarlas a los remolques para su transporte hasta la fábrica. En un claro del pinar, el fuego anuncia que ya se acerca la hora de almorzar. La jornada de los piñeros no es muy larga, pues se tiene que adaptar a esas pocas horas de trabajo que permite la luz en los cortos días de invierno. Eso sí, transcurre entre los pinos y allí tienen que calentarse el alimento que les han preparado en sus casas. Tras el breve descanso del almuerzo, con el estómago lleno, la tarde se hace más pesada. Pero estas ardillas humanas deben volver a subir a los árboles para arrancarles su fruto. El riesgo de accidentes está siempre presente en este trabajo y han sido muchos los piñeros que han perdido la vida en fatales caídas desde los pinos o electrocutados al tocar los tendidos eléctricos con las varas de aluminio. Los piñeros que trabajan con los pies en el suelo continúan recogiendo las piñas en sus canastos para llenar la caja del pequeño camión que las sacará del pinar. Aunque en la actualidad el transporte se hace en remolques o en pequeños camiones, hasta hace muy pocos años las albardas tenían una gran utilidad para llevar las piñas a cargaburro. El señor Pedro ha traído su pequeña caballería para llevar algunas cargas en el carro. Los piñeros traen sus cestos llenos y los vierten en las albardas que se van a utilizar para llevar las piñas hasta una explanada. Allí las dejarán amontonadas para cargarlas después en el carro. Cuando el señor Pedro tiene una cantidad suficiente de piñas para hacer una carga, desapareja su burro y lo engancha al carro con el que sacará las piñas del pinar.
Bien. El señor Pedro va echando las piñas en el carro de 5 en 5 hasta completar una carga que tiene 55 quinquenios. Bueno, pues esto se cuentan de esta manera, veáis. Se cogen 5 piñas así de estas, y este es el quinquenio, una mano que decimos. Y entonces se cuentan por manos, vamos, por quinquenios, pero se cuenta por mano. Una mano, 2 manos, 3 manos, hasta 55 quinquenios, que tiene la carga. Y luego ya se dice, es una carga, y se empieza otra vez desde nuevo. Así es que es una... Hasta que llegue el verano, las piñas se guardarán amontonadas en la fábrica esperando el calor, factor clave para completar todo el proceso natural de extraer los piñones. Bueno, se acabó. Durante la primavera, el pinar sigue activo y la sabia naturaleza no se detiene. Entre los meses de mayo y junio debe producirse la floración. Los nuevos brotes están esperando ese polen tan necesario para su fecundación. Y muy cerca de ellos, las bolsitas de polen están repletas de ese polvillo vivificador. Pero para que se produzca la polinización, es muy importante que haga un poco de viento, para que las ramas se muevan y el polen se desplace por el aire hasta posarse en los brotes. Cada piña tarda 3 años en desarrollarse. El primer año aparece ya un esbozo de la forma definitiva. En la segunda primavera, su desarrollo es notable. Al tercer año, la piña queda formada y dispuesta para madurar y ser recolectada en el mes de noviembre. Por tanto, en el crecimiento de cada pino conviven las 3 cosechas. Cuando llega el verano, los piñoneros extienden las piñas en las eras para que reciban los rayos del sol y por la acción del calor se abran de una forma natural. Si las lluvias no lo impiden, a los pocos días de intenso calor las hojas de las piñas se abren y muestran los piñones en su interior. Llega el momento de partir las piñas. Teresa, Mercedes y Julia se han dado cita en la era para extraer los piñones por el sistema manual que se practicaba hasta hace muy pocos años. Apoyando las piñas en un tajo de madera, estas mujeres las golpean con una azuela y separan así las hojas y los piñones que caen mezclados en el suelo. Como este trabajo se hacía durante varias horas seguidas, las azuelas debían ser muy ligeras para que no se cansara el brazo. Aunque esta actividad era muy dura, tanto por tener que soportar el intenso calor estival como por el esfuerzo físico a realizar, las mujeres trataban de paliar su trabajo con conversaciones y chascarrillos. Al final de la jornada, Teresa amontona los piñones y las hojas con el rastrillo para separarlos de las piñas. Después, Julia y Mercedes separan las hojas con una criba especial que, a través de sus agujeros, solo deja pasar los piñones. Pero los piñones todavía llevan otra cáscara y una piel u ollejo que habrá que quitar. Julia y Mercedes los guardan en un saco para partirlos tranquilamente en su casa. En un carretillo recogen los residuos de las piñas que se aprovecharán como combustible para las calefacciones. Pero esta técnica manual ya ha pasado a la historia popular. Hoy, las grandes explanadas son recorridas por tractores que van equipados con unas palas especiales para recoger las piñas, dejando caer al suelo los piñones, las hojas y la suciedad,
que se han desprendido durante el secado. Junto a la era de secar las piñas está la fábrica de Alfredo Muñoz. Los piñoneros cargan con piñas los pequeños camiones para llevarlas hasta las máquinas donde se van a extraer los piñones. En la fábrica, el camión descarga las piñas secas en una gran tolva. Dosificadamente, las piñas salen de la tolva y por una cinta transportadora pasan a la máquina de triturar. Allí, las piñas se rompen y los piñones salen mezclados con todos los residuos para pasar a un sistema de cribado mecánico. Con el movimiento continuo de la criba, por su propio peso los piñones caen por los agujeros a una bandeja y las cáscaras de las piñas se separan para ser enviadas a un montón aparte por un tubo sin fin. Los piñones pasan por una cinta transportadora a una bomba de aire a presión que separa la suciedad que haya pasado por las cribas. Una vez limpios, los piñones son cargados en un remolque para llevarlos a las máquinas de partir. Pero este trabajo no corre tanta prisa, pues la cáscara de madera conservará perfectamente el fruto y en estos meses de julio y agosto lo más urgente es terminar de partir las piñas. Los arrastradores recogen con los rastrillos los piñones que van quedando en el suelo de la era mezclados con las cascas. En la pala del tractor, estos hombres los transportan hasta una tolva distinta para proceder a la separación de los residuos. Las cascas, es decir, los piñones mezclados con la suciedad, pasan a una criba que los separa y de allí, a través de una cinta transportadora, se vierten en el remolque. Cuando ya se han partido todas las piñas, los piñones son almacenados en unos grandes hilos. Un día antes de partirlos, pasan a un depósito con agua para que se reblandezca la cáscara de madera. De este modo la cáscara se partirá sin dificultad y el piñón quedará intacto. Los piñones húmedos y seleccionados por tamaños pasan entre dos cilindros que rompen su protección. A través de una criba cilíndrica, los piñones son separados de las cáscaras de madera. Los piñones que caen, ya pelados de los cilindros por unos tubos, son recogidos en sacos sin su cáscara, pero algunos todavía llevan el ollejo. En la fábrica de Alfredo se utiliza otra máquina para quitar el ollejo o funda de los piñones y dejarlos preparados para la selección y limpieza manual. El proceso final consiste en seleccionar uno a uno los piñones y separar aquellos que están partidos. Este trabajo se hace a mano por grupos de mujeres llamadas mondadoras que, sentadas en torno a una mesa llena de piñones, con sus dedos hábiles y la vista aguda, dejan el fruto dispuesto para la venta. Pero toda esta maquinaria de partir los piñones se introdujo hace muy pocas décadas. Hasta entonces, todo este proceso se hacía manualmente. Teresa, Mercedes y Julia se han juntado en una casa para quitar la cáscara a los piñones por el sistema tradicional. Es que si se da muy deprisa o se aprieta mucho, se rompen todos. Entonces hay que procurar de sacarle los más enteritos. O sea, ir despacio, pero sacarle los más enteritos que se pueda. Hombre, si se parte uno no pasa nada, pero vamos, hay que procurar de dar lo más despacito que puedas para sacarle lo más entero. Porque luego no tiene la misma validez el entero que los cachos. Entonces le quitamos el ollejo. Se llama el ollejo, pero el forro, por ejemplo. Espérate. Mira, ¿ves? Estos son tan finitos, es que no se suele... es el ollejo. Nosotros lo llamamos ollejo. Estas virutas valían
había familias que lo utilizaban para colchones de niños de cuna. Colchones de niños de cuna. Porque se juntaban muchos, entonces se metían en un saco, se hacían una funda y valían para colchones de niños de cuna. En vez de paja de maíz. O plumas, pues se utilizaba esto. Los sabrosos piñones, obtenidos en esta zona, servirán para dar ese toque final a los guisos o a la repostería tradicional. Pero sería bueno que, cada vez que saboreáramos estos ricos manjares, pensáramos que dentro de cada piñón hay una pizca de esfuerzo y riesgo de esas ardillas humanas de la tierra de Pinares.